Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya nos encontramos como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Conciencia Tech, que estamos transmitiendo siempre por la página de Conciencia Tech y la estación de radio del Tec de Monterrey, Campus Puebla, Tráfico 109, en su página también de Facebook, haciendo como siempre este programa con mucho gusto y con muchas ganas de interactuar con todos ustedes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues todo muy bien, muchas gracias. Un gusto ya estar nuevamente por acá, que estuve ausente durante un tiempo, pero pero pues creo que precisamente tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? De hecho, lo hice a propósito, solamente que no te lo había dicho. Muy bien, muy bien. Oye, y platícame, pongamos sobre la mesa cuál es el tema del día de hoy, para que lo empecemos a platicar, ¿no? Claro que sí. Sí, bueno, el tema de hoy está basado en el concepto de esencialismo y cómo practicarlo sin remordimiento, precisamente, ¿no? Y para aquellos que a lo mejor nunca lo han escuchado, podríamos relacionarlo mucho con lo que es el minimalismo, que también está mucho en tendencia, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, las cosas, las cosas materiales que tenemos, nuestras posesiones, las compras que realizamos y todo eso, va por ese lado, aunque pues en realidad básicamente va hacia toda nuestra vida, ¿no? De una forma holística, que pues al final estamos contemplando pues que tenemos recursos limitados y entonces, aunque querramos abarcar todo en nuestra vida, pues no es posible, por lo menos simultáneamente, ¿no? No se va a poder. Entonces, justamente vamos a ir desarrollándolo, vamos a platicar un poquito de sus antecedentes, del autor que denominó este concepto y pues adelante. Oye, y precisamente esta parte que no es, tiene mucho que ver con conceptos importantes sobre la perspectiva de cómo ves las cosas, porque al final de cuentas es una perspectiva de cómo ves e interpretas las cosas, y tiene mucho que ver con, yo me acuerdo de algo, y a lo mejor te estoy ventaneando, Raúl, cuando estábamos trabajando y colaborando juntos, eras mucho de decir sí y poco de decir no. No sé si era mi interpretación o estoy en la realidad, ¿no? Y algo tiene que ver esta parte del esencialismo con esta definición de cosas necesarias para obtener los resultados importantes, ¿no? No nada más llenarte de acciones y actividades que no llevan realmente a esta parte significativa para ti, ¿no? Porque al final de cuentas requiere ser significativo para ti, a lo que te comprometas a hacer, ¿no? Entonces, creo que esto, según Greg McKeown, que es de los que hablan acerca del esencialismo, es la parte fundamental, ¿no? Sí, y no te preocupes, aunque me ventanees, digo, no fue tal cual una ventaneada, pero lo acepto porque en verdad estaba muy acostumbrado a decir sí a todo, aun cuando no estuviera convencido, y en distintos ámbitos de mi vida, ¿no? Yo lo he dicho, ayer lo volví a platicar, ¿no? Es algo que me cuento mucho esa historia como para reafirmar o recordarme de que no quiero volver ahí, ¿no? Precisamente. Ese precio que yo pagué fue muy alto, ¿no? En algún momento, pues digamos que tuve una cuota por pagar de no saber decir que no, aun cuando lo deseaba, ¿no? Cuando lo anhelaba. Entonces, pues fue un costo alto en muchos sentidos, ¿no? Entre ellos económico, pero pero sí estaba muy acostumbrado, definitivamente, ¿no? Sí, me daba mucha pena decir que no. Y luego, pues lo hemos platicado en otras ocasiones, pero la frustración, la recriminación venía conmigo mismo, ¿no? Nadie más la escuchaba, pero precisamente yo me sentía culpable, me sentía enojado, decía, pues es que ahorita ya, a lo mejor yo querría descansar o querría estar haciendo otra cosa más de mi agrado, más significativo, como bien mencionas para mí, pero opté al final por ceder ante alguna petición y bueno,
al final pues también era responsable de ello, ¿no? En ese momento pues, llegaba hasta a victimizarme y decir, no, pues es que sentí pena, me sentí obligado o cosas por el, o cómo iba a decir que no, porque lo que no quería era asumir las consecuencias de ese no. O sea, todo tiene consecuencias. Lo que no quería era asumir esas consecuencias de decir no, tal vez por percepción de las otras personas, ¿no? Que fueran a pensar algo. Y hoy en día, pues, me doy cuenta, ¿no? Digo, o mejor dicho, ahora estoy consciente, porque lo sabía, pues que al final eso no va a influir en quién soy, ¿no? O sea, la manera en que piensen las demás personas, solo yo sé mis intenciones, solo tú sabes tus intenciones detrás de un sí o detrás de un no. Y fíjate que esta parte radica en los tres fundamentos que tiene esta corriente que le podríamos llamar, que tiene que ver con que tú eliges, ¿no? Y solo algunas pocas cosas son importantes y puedes hacer cualquier cosa, pero solo una cosa, ¿no? Esos son los tres conceptos que el autor maneja, ¿no? Al final de cuentas, las elecciones, el decir sí o el decir no es una elección y estás renunciando a varias cosas. Pero enfrentarte a tu autoconocimiento y saber que estás diciendo que sí en exceso con el fin de quedar bien, de buscar una aceptación por parte de otros, por buscar que te consideren para algún puesto más adelante en una organización, por andar con alguien, todo ese tipo de cosas, el único que las sabe eres tú, ¿no? Y realmente eres el único que puedes decir, ¿por qué estoy haciendo ese tipo de cosas? Y el otro concepto que vengo aquí es algo importante, es lo que dice siempre el concepto de Pareto, ¿no? Que al final de cuentas es algo ingenieril y que siempre lo puedo traer acá a la mesa como algo gustoso, ¿no? Y que puede ser aterrizado a que el 20% de las cosas son las realmente importantes, el 80% pues no son ni relevantes ni importantes y da igual si las haces o no las haces, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Entonces, creo que el poder del esencialismo radica en esa elección, ¿no? En ese permitirte elegir qué es lo realmente importante para ti. Y claro que eso debe de involucrar muchas cosas para que tú puedas tener el poder de elección. O sea, el poder lo tienes, pero que puedas razonar, sentir, pasar por el cuerpo el no para poder dar una respuesta concreta sin sentirte mal. Sí, así es, y sí, sobre todo esta parte de la ley de Pareto, ¿no? Que hablas de, hay que tomarla mucho en consideración, que pues realmente eh, solo pocas de las cosas que hacemos nos van a llevar a los resultados significativos, ¿no? En este caso el 20-80, y pues sí, a veces no es tan sencillo. A mí me sigue todavía, ya menos, pero me sigue dando, pues pena de repente decir que no, o rechazar alguna propuesta, alguna cuestión por ahí. Pero te digo, por eso me recuerdo tanto y a veces lo cuento demasiado, ¿no? El hecho de esta parte de que yo tomé un curso muy caro para poder decir que no, para aprender a decir que no. Este, y, y pues algo que igual no lo he escuchado con Fred, creo que lo había mencionado en la otra ocasión, es que mmm, de repente que sube videos, ¿no? Muy cortitos, pero para mí son bastante valiosos, y que menciona de repente en ejemplos, ¿no? No en el no, bueno, que él también menciona que él es como de estas personas que busca agradar, ¿no? Lo dice. Dice, y eso no se va a quitar, ¿no? No se va a quitar en la vida. O sea, por más que lo madures, siempre vas a tener esa tendencia a querer agradar a otras personas. Hay personas a las que les vale, tal cual, o sea, que no tienen ningún tipo de, como de recato en emitir opiniones, juicios, ¿no? Y yo creo que eso es positivo hasta cierto grado, igual que lo otro, ¿no? Todo en su justa medida. Pero algo que me ha gustado mucho es que dice, esto si no se me va a quitar y es parte de mi esencia, precisamente, pues lo único que puedo pensar es, una de dos, sabiendo que no se me va a quitar, me voy a dejar limitar por este sentimiento, por esta sensación, o la enfrento al final de cuentas y pues sigo avanzando, aún con esas circunstancias, ¿no? Con esas situaciones. Entonces, sí, a mí todavía, o sea, la verdad es que sí, de repente me pasa que me da un poco de pena o me justifico de más, tal vez, ¿no? Y sin necesidad,
pero bueno, por lo menos ya no, ya no acepto lo que no quiero realmente, o sea, no, y no se trata de siempre tratar de tener o de imponer nuestra razón. Yo creo que también hay que ser muy, o tratar de ser lo más objetivos posible, mejor dicho, pero y a veces ceder, pero hasta qué punto, ¿no? Hasta dónde no me estoy realmente traspasando una línea donde ya me estoy afectando o donde afecte a otras personas también. Y, y aquí es algo fundamental el decir que pues es parte de este ser humano que somos, buscar la aceptación de un grupo, o el sentido de pertenencia a algo. Y por lo mismo cedemos en muchas cosas, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de pareja, como papás, como hijos, con la familia, con los amigos, en el entorno en que tú te encuentres, muchas veces te ves expuesto a este remordimiento interno que te compras también, inclusive a ti mismo te compras historias, eh, y es precisamente es cuando dices, ah, caray, es que sí, soy bien mala onda. Soy bien mala onda porque mi mamá quiere que vaya yo a comer este fin de semana y la verdad yo no tengo ganas de ir a comer, o sea, yo tengo ganas de quedarme en mi cama viendo el fútbol americano, o acá comiendo con mi familia, preparándoles una carnita asada o algo así, pero llega el momento en que a lo mejor en el ambiente llega esa manipulación, a través del comprarte la emoción de hacerte sentir mal, ¿no? Porque al final de cuentas, pues las personas hacen cosas, ya que tú te compres la idea de que de que eres mala onda o de que sí, pues sí, cierto, ¿no? Y te sientes mal por tu mamá, es la historia que tú te compras y la emoción que tú te compras al final de cuentas. Pero sí estamos expuestos a estos entornos comunes socialmente, pero dañinos para la práctica de esta parte del esencialismo. Así es, sí, y es que como dices, esta historia que nosotros nos compramos, o que en algún momento, no sé, o sea, por ejemplo, llega te digo, hasta culpas donde, ahorita pusiste el ejemplo, ¿no? Nos invita a comer, o sea, no sé, tu mamá o mamá, y luego como esa parte de, bueno, hay que aprovechar, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, ¿no? O sea, como que son esas culpas que al final, pues en algún momento en alguna conversación salió y se nos ancló emocionalmente, porque, pues efectivamente, ¿no? O sea, no tenemos el tiempo comprado, pero no significa que todas las veces que nos veamos vamos a estar al 100 tampoco. Y qué conviene más en ese caso? ¿No? Estar realmente, a lo mejor, en lugar de verte 7 días a la semana, a lo mejor te veo uno, pero en ese uno estoy pleno, ¿no? Y te doy lo mejor de mí y viceversa, ¿no? Y convivimos y esas memorias tal cual se quedan marcadas, ¿no? Y puede ser un día X, o sea, X me refiero a que no es un evento específico, ¿no? O sea, cualquier día puede ser extraordinario, pero me refiero a que no está predeterminado a ser extraordinario, o sea, puede ser cualquier tipo de situación. Hay momentos donde yo tengo en mi memoria, o sea, aspectos que dices, hoy fui a comer con mi mamá o vinieron y fue un día increíble que hasta me dan ganas de llorar, ¿no? Y no había una razón específica, pero fue por esta parte de estar conectados, de convivir, de sentir realmente la presencia de mis seres queridos, de mí mismo, ¿no? Estar ahí atento. Este, y considero que es mejor a estar por obligación o estar todo el tiempo a lo mejor distraído o peleando, ¿no? O como no estaba de acuerdo en venir, bueno, todo estoy contradiciendo y entonces resulta al revés, ¿no? Y de todas maneras, pues no controlamos lo que las otras personas dicen, ¿no? Y aunque digan, pues igual, ¿no? Como hablábamos, solo sabemos nosotros nuestras intenciones, ¿no? Desde dónde hacemos las cosas, ¿no? A lo mejor no con la intención de dañar, sino simplemente a lo mejor de protegernos o de simplemente, pues, amar a las otras personas verdaderamente. Y, y de esto me viene, inclusive a veces ni siquiera, o sea, te la pasas en términos eh, generales bien, pero
somatizas y a lo mejor en la noche tienes malestar estomacal, te sientes inflamado, cuestiones de ese tipo porque somatizas algo que no digeriste, que pudo haber sido la elección del no saber decir no al no querer ir, ¿verdad? Y entonces fuiste a fuerza y entonces pues ya la comida te cayó pesada, aunque te la pasaste bien, pero sí hasta el mismo cuerpo reacciona fisiológicamente a la decisión que tomas, ¿no? Y esto es lo interesante de esta parte y como el autor lo menciona, tiene hasta inclusive un libro, este cuate, que no lo he leído, ojalá, prometo comprarlo y empezar a leerlo para estudiar más esta corriente. Dice algo bien interesante, que dice que el esencialista vive por diseño y no por deriva. Pero algo que me llamó mucho más la atención es que dice, distingue lo vital de lo trivial, elimina lo trivial y remueve todos los obstáculos para llevar a cabo lo vital. Pues parece trabalenguas, ¿no? Pero al final de cuentas, qué increíble entrenamiento de disciplina que puedas llegar ya directamente a detectar qué es trivial, y decir esto es trivial para mí, entonces va con un no rotundo y rápido, y distinguir que sí es lo importante en tu vida para quitar todos los obstáculos para lograr estar en esos momentos o en esas instancias, ¿no? Y bueno, yo lo aterrizo y el otro día estuve platicando con una amiga, que está vendiendo galletas ahí por Facebook, después les paso el tip, ¿no? Es de las galletas, y ella se dedicó mucho tiempo a la industria y terminó su relación laboral para dedicarse a su pequeño durante unos 3 o 4 años. Y es cuando yo traduzco esta parte, de repente extraño mi sueldo y extraño mi trabajo, pero le digo, mira, las fotos y el estar disfrutando de tu hijo durante estos tiempos con esa propiedad de poder tener el tiempo para dedicarle a lo que tú quieras dedicarle a él o a lo que tú quieras, pues eso te está haciendo más plena que estar en el otro sentido o no. Y ya me dice, no, pues sí, sí me siento más plena. Y aparte es un periodo de tiempo bien cortito porque tu hijo, pues en unos 7 años más, 8, ya no va a querer estar todo el tiempo contigo, ya muchas cosas de estas, ¿no? Entonces, fíjense cómo en este ejemplo trato de decir, ¿sabes qué? O sea, me doy cuenta qué es lo más importante para mí, qué es lo vital para mí en estos momentos y elijo renunciar a lo otro que es muy bonito, que es muy interesante, que es muy, que me hace crecer y sentir bien profesionalmente, pero elijo esto otro que me hace sentir pleno. Entonces, ahí está esta elección y se traduce en esta posibilidad, que te vas a sentir a veces mal por esto, como lo puse de ejemplo. Sí, sí es cierto, pero hay una razón más poderosa, ¿no? Sí, y eso tiene que ver con lo que decías del diseño, tal cual, ¿no? De, bueno, mi vida, cómo la quiero, o sea, qué tipo de cuestiones quiero experimentar, ¿no? Y entonces, qué tipo de decisiones necesito tomar, cuál es, qué parte de mi estilo de vida a lo mejor necesito reducir o quitar, ¿no? Ahora sí que, tal cual como igual, ¿no? Hay un concepto que es la innovación frugal precisamente, que es reducir o simplificar un producto con lo esencial para poder justamente eliminar costos innecesarios, para podérselos hacer llegar estos productos a personas, a lo mejor con recursos muy limitados o de la base de la pirámide y es básicamente trasladar esto a la vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ¿qué necesito eliminar de mi vida para poder diseñar o construir lo que yo quiero? ¿O qué necesito sumar? Y al final, pues los recursos son limitados, les digo, aunque la vida es abundante, pero en cuanto a tiempo, ¿no? Simultáneamente no podemos a lo mejor estar al mismo tiempo en dos espacios, tenemos que elegir. Entonces, ¿hacia qué? ¿Cuál va a ser nuestra decisión, no? ¿Qué tipo de decisión tomo hoy que me va a beneficiar para el día de mañana, en lo que más me enriquece, en lo que voy a sentir paz? Y aun cuando sienta cierto remordimiento, pero ese remordimiento, cuando yo fui fiel a mí mismo, por decirlo así, en realidad es efímero, o sea, se disipa. Y además te das cuenta que la mayoría de las veces las personas tampoco te recriminan, o sea,
te siguen hablando normal, o sea, tampoco es como que tan drástico. Uno se hace de verdad muchas telarañas, en el trayecto y resulta que no. Yo creo que si eres claro, transparente, en este sentido, pues ya, ¿no? Las personas también tienen esta alternativa de decidir, ¿no? Si sí o si no, cuentan contigo, si sí o si no, te invitan para una siguiente ocasión, pero ya lo saben, o sea, en ningún momento les trataste de engañar, que creo que ese es el punto crucial, por ejemplo, para que ahí sí haya una ruptura en una relación. Y esto me recuerda y lo que me pongo, por ejemplo, es cuando le digo, hablo a mi mamá y le digo, ¿sabes qué? No voy a ir este domingo. Hay, noto en el tono de voz y en la expresión y todo un poquito de molestia, pero al final de cuentas, a los 8 días o a la semana que le hablo por teléfono, ya se le pasó y pasa, ¿no? Pero sí es ese trago, ¿no? Este pequeño en el cual te sientes un poquito incómodo, pero al final de cuentas, ¿cuál es esa parte que va a contribuir a que tú llegues a esa, pues le podemos decir, mayor contribución o tu misión de vida, ¿no? Y el mismo autor te dice, ¿no? Para que tú encuentres esa parte vital de tu formación o de tu mejor versión de ti, pues te tienes que preguntar qué te inspira y qué te apasiona, qué puedes hacer mejor, ¿no? Y qué necesita el mundo para servir. Y esa es la manera en que me acuerdo bien que tú me platicaste, que tú definiste tu misión de vida, ¿no? A través de, por lo menos, estas preguntas o algo parecido a estas preguntas. Sí, así es. Sí, definitivamente esto, la verdad es que me ha ayudado mucho para poder simplificar y tomar decisiones, ¿no? El definir un propósito en particular, que tiene que ver justamente bueno, yo lo definí como ser una herramienta que los demás usen para crecer, así tal cual. Entonces, a mí me ha ayudado a tener un norte, porque aunque parece amplio, a mí, o sea, lo que me ayuda es decir, cuando yo me vincule con alguien, de alguna manera, me gustaría que pudiera tener una contribución en el crecimiento de la persona, de la empresa, ¿no? A partir de alianzas, a partir de nuevos negocios, a partir de una conversación donde pueda ser enriquecedora y que al final, ¿no? También lo he mencionado en otras ocasiones, el anteponer herramienta o definirme como un objeto es para que yo me recuerde que al final son las personas las que crecen por sí mismas y no soy yo el que las hace crecer, ¿no? Entonces, también es ese punto, pero a mí me ha dado mucho, en ese sentido, un norte, porque también me ayuda a tomar de alguna forma como a ir evaluando qué decisiones son más estratégicas que otras en cuanto a mis actividades, ¿no? También para las otras personas. Oye, a lo mejor yo, no sé, tú me contrataste, ¿no? Para alguna actividad en particular, ¿de qué forma yo puedo añadir un valor adicional? Pero en ese valor adicional tiene que ver el crecimiento, justamente, ¿no? Entonces, entonces voy delimitando, como dices, bueno, qué tipo de personas a lo mejor son las que más pueden sumar en este sentido, no porque las otras no, o sea, sean malas o no, simplemente a lo mejor no son tan consistentes con lo que estoy buscando y viceversa, ¿no? Igual yo tampoco aporto mucho en otro tipo de relaciones o en algunas labores en particular. Entonces, sí es cuestión de, creo que el definir un propósito específico, una misión, como tú lo llamaste, nos da también claridad de que sí, o sea, cómo configurar nuestra vida para llevarlo a cabo, tal cual, ¿no? Como una empresa. O sea, al final de cuentas, bueno, yo tengo mi propuesta de valor, ¿no? Es lo que yo me comprometo a entregarle a mi cliente. Ahora, ¿cómo necesito configurar mi negocio para que verdaderamente esto suceda y no se quede solamente en palabras? Entonces, así, más o menos, por ahí justamente lo aterrizo. Y esto es clave, al final de cuentas, el que tú encuentras tu propuesta de valor como persona, como profesionista, como amigo, como papá, como hijo, como persona, como Raúl para sí mismo, como David para sí mismo, es algo fundamental, como dices tú, que te hace ver cuáles son esos valores trascendentes para ti y cuáles son ese camino que quieres seguir trazando y construyendo hacia esta mejor versión de ti que para mí nunca se acaba, ¿verdad? Es un camino perpetuo hasta que estés acá físicamente,
y los que somos creyentes de otras cosas, pues vendrá otra vida con otro nivel del alma y cuestiones así, y y podrás ir madurando aún más, ¿no? Al final de cuentas, aquí en esta vida vienes a aprender, pero a poner en práctica eso que estás aprendiendo, creo que eso es fundamental. Y analizando un poco esta parte del entorno en el que nos movemos, Raúl, que es en el entorno en los que estamos con adolescentes, cuando estamos hablando de preparatoria, y obviamente gente de secundaria que podemos llegar a tocar, y la universidad, que es una adolescencia ya tirándole hacia la parte de un adulto joven, aunque hay estudios que hoy en día se puede decir que la adolescencia se prolonga hasta los 23, 24 años por el entorno en el que ahora estamos viviendo. Sin embargo, pues estamos muy expuestos a todo lo que nos propicia decir sí. ¿Por qué? Porque pues obviamente adolecemos de cosas, ¿verdad? Como adolescentes, nuestros chavos adolescentes y nosotros como adultos adolecemos a veces de muchas cosas, pues nuestros adolescentes están expuestos a entornos muy agresivos desde el punto de vista, y es un juicio meramente mío, pero es un entorno social muy agresivo en todos los aspectos, ¿no? Aunque hay mucha inclusión, se busca la dignidad humana últimamente y ha cambiado mucho, de todas maneras está expuestos a entornos muy agresivos. Y están expuestos también a esta necesidad de aceptación de acuerdo a su historia y de acuerdo a lo que han vivido, ¿no? Entonces, es como una combinación complicada, ¿no? O sea, aprender a decir no cuando viven en un entorno que requiero decir sí porque estoy buscando mi identidad, porque estoy buscando la aceptación, porque estoy buscando la pertenencia, porque estoy buscando muchas otras cosas más. ¿Cómo podrías, para ahorrarles unos poquitos años de vivencia, como lo dijiste, o cursos caros a través de estas decisiones, cómo dirías que un chavo que estudia con nosotros podría empezar a practicar este tipo de forma de vida? Ok, bueno, yo creo que, digo, desde mi experiencia, no quiere decir que sea una regla o que vaya a funcionar necesariamente, pero desde mi experiencia es empezar a decirte no a ti mismo, en deseos que a lo mejor sepas que si uno los cumple, pues a lo mejor te vas a perjudicar, ¿no? Tal vez en el corto plazo, en el momento, tienes un placer, un disfrute, pero que, o sea, que es totalmente efímero y que el día de mañana o en un ratito ya a lo mejor te estás arrepintiendo o ya no te sientes bien físicamente o emocionalmente o no sé. Entonces, yo creo que hay que empezar con nosotros mismos. O sea, por ejemplo, oye, pues a lo mejor yo me encanta el chocolate y yo normalmente me como 2 barras al día, por decir. Bueno, pues a lo mejor voy a empezar con decirme no a una de las 2 barras, por ejemplo, ¿no? O algo, o si fuman y quieren dejar de fumar, bueno, pues a lo mejor voy a empezar con decir no a que no es que lo voy a dejar de tajo necesariamente, pero tal vez voy a decir que no a si terminando de comer normalmente me ofrecen o yo quiero fumar, no voy a decir que no. Y empiezo con decirme no a mí por un beneficio mayor, obviamente, ¿no? Nada más, o sea, tiene que haber un sentido, ¿no? Por ese esencialismo, porque tiene que ver con nuestra esencia, con lo que enriquece, ¿no? Entonces, tiene que haber un propósito mayor en este sentido que me ayude a fortalecer mi no. Y una vez que nosotros lo hacemos individualmente, entonces se nos empieza a ser familiar y cuando lleguen, igual pruebitas, ¿no? Oye, mi mamá me dijo que hoy fuéramos a comer y no tengo ganas, bueno, le voy a decir que no. Y a lo mejor, por lo menos en esta ocasión, a lo mejor le daré una explicación breve, pero sí, pero también para tal vez no sentirme mal, pero después ya no va a ser ni siquiera necesario, ¿no? Y empiezo así. Cuando lleguen los momentos más desafiantes, donde verdaderamente se pongan a prueba, por ejemplo, nuestros valores, convicciones y todo,
de alguna forma ya tendremos ese entrenamiento, ¿no? Pero hay que hacerlo, yo me lo pondría día a día, o sea, día a día decirme un no por un beneficio mayor, ¿no? Al final de cuentas. Y creo que eso puede ayudar, pero les digo, sí es importante, así como en cualquier hábito que queramos incorporar en nuestra vida, necesitamos analizar cuál es el propósito de lo que queremos lograr, ¿no? ¿Por qué sí voy? Pero ese sí no está a lo mejor en un corto plazo. Ese sí está en un mediano o en un largo plazo. Y ahorita mi precio a pagar es decir un no, y va a ser pena, va a ser frustración, va a ser antojo, va a ser cualquier cuestión. Pero creo que sí es fundamental tener claro esa visión, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, o sea, no nos va a durar, también va a ser algo efímero, va a ser de muy corto plazo, porque pues no, si hacemos solamente un proceso sin un sentido, igual no tiene un respaldo o un sustento. Y esto radica y me viene a la mente un sentido de pertenencia, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo personal, como siempre lo hemos puesto de repente. Yo tuve en la secundaria un compañero y todavía me acuerdo de él. No voy a decir su nombre para no ventanearlo, ¿no? Pero al final de cuentas tenía un carisma y una influencia interesante. Y a veces, pues obviamente nos reflejábamos porque de alguna manera yo también tenía esa posibilidad de influencia, etcétera. Pero pertenecíamos al mismo grupo de amigos, pero eh, pues de repente había que estar disparando y comprando y poniendo todo el tiempo, ¿no? Y si no, pues eras un mala onda, o bueno, en mi caso yo era un mala onda, y empecé a decir no, 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 no. Y te digo que la marea es grande porque de repente confabuló con la gran mayoría de mis compañeros del colegio y me dejaron de hablar y por un mes y medio, cuestiones así. Entonces, realmente te expones a un entorno agresivo, pero sí tienes que trabajar esa fortaleza de persona para afrontar esa situación y saber que eso va a pasar y que va a salir adelante. Va a llegar el que te va a querer hablar después, va a querer el que te acepta tal como eres, el que no pretende que para que pertenezcas a su grupo puedas estar, tengas que estar disparando o haciendo cosas, ¿no? Para que te valoren como persona, ¿no? Entonces, creo que, y te tienes que ir dando cuenta, y eso a veces no es sencillo, y tú buscas seguir agradando o buscas no ofender a las personas o buscas no decepcionarlas, que es otra parte importante. A veces con nuestros papás no queremos decepcionarlos y nos encontramos con la historia de que estoy estudiando una carrera, pero en la realidad yo quiero ser músico, yo quiero ser chef, yo quiero ser cantante, y las creencias de mi historia familiar y el poder que tienen sobre mí hacen que yo tenga que estudiar, porque nos ha pasado, no voy a ventanear a mis alumnos tampoco, pero que terminan el título y se dedican a lo que les gusta. Y si yo estoy terminando la carrera porque pues le tengo que cumplir a mi papá y está su título y yo me voy a dedicar. Fíjate cómo por agradar, por no ser egoísta, a veces porque no tienes una autoestima lo suficientemente alta, ¿no? Por miedo a perder algo, pues, o miedo a un conflicto mayor o al acoso emocional, porque puede ser que te acosen emocionalmente, ¿no? A través de decir no. Tienes que fortalecer muchas cosas para poder vivir en plenitud y, como tú dices, tener muy claro, porque eso te va a dar enfoque, la misión de trascendencia que tienes en esta vida. Sí, sí, al final, pues cuando uno en esos casos, ¿no? Decimos sí al exterior y nos decimos no a nosotros, ¿no? Entonces, después eso viene mucho peor, o sea, resulta que es el el precio a pagar, perdón, es mucho más caro cuando nos decimos a nosotros el no, sabiendo que hay pues que hay un valor profundo, te digo, o sea, que tiene que realmente ver con esta esencia. No es nada más que sea un capricho, sino que realmente tiene que ver con una convicción muy profunda y que nosotros nos estamos traicionando. Entonces, como lo he hablado igual en otras ocasiones, esto es como con otra persona, o sea, tú a otra persona, de alguna forma, le dices que vas a hacer algo y al final de cuentas le haces lo contrario, la otra persona pues se va a sentir lastimada posiblemente, o te va a reprochar, o todo eso. Bueno,
eso inconscientemente nos pasa a nosotros. O sea, esos reproches, ese lastimarnos, o sea, sucede, nada más que no es tan evidente, ¿no? Pero, bueno, o aparentemente no es tan evidente, pero no sé si a ti te pasa, o te has dado cuenta por lo menos, pero empiezas a ver en el entorno, o sea, sí se hace evidente porque en tu entorno empieza a reflejarse, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasa, o sea, me sigue ocurriendo que de repente me empiezo como a ir mucho al tema de que me importa mucho el exterior. Y entonces resulta que empiezan las personas a lo mejor a dejar de contemplarme para alguna opinión, o sea, las personas más cercanas. Y entonces me empiezas como a sentir un poco frustrado, porque digo, bueno, es que al final o sea, ni siquiera me toma en cuenta, ¿no? Y entonces, ahorita, bueno, ya es todo ha sido un ejercicio, pero caigo que digo, es que el que no se está tomando en cuenta soy yo, o sea, yo no me estoy tomando en cuenta y ahorita lo estoy viendo reflejado ya ahí. Y cuando ya empiezo otra vez a interiorizar, ¿no? Enfocarme más como en la parte, en lo mío, otra vez normal, ¿no? O sea, la gente te pregunta, o sea, por eso te digo, no sé si a ti te ha pasado o lo has sentido tal cual, pero a mí me ha ocurrido y cada vez me hago más consciente de ello y me pasó a penitas, ¿no? Que justamente sentía eso, pero dije, no, es que yo mismo me he estado desatendiendo en ese aspecto y no me he sentido del todo bien, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, vuelvo también como a interiorizar y ya otra vez como que se regula la situación, ¿no? Este, pero sí es muy importante el aprender a decir que no al exterior cuando realmente no estamos convencidos y un sí a nosotros y sobre todo, pues como hablaba también hace rato, o sea, a veces lo que no queremos es pagar las consecuencias del no, o sea, y siempre va a haber consecuencias, ¿no? A veces son más agresivas, pero yo sé que en la adolescencia cuesta más trabajo cuando te rechazan, pero pues después te das cuenta que dices, qué bueno que me rechazaron, porque al final de cuentas, o sea, imagínate estar en un lugar donde tú tienes que poner una cara que no eres, o sea, entonces realmente te vuelves un hipócrita, aunque suene fuerte, o sea, te pones un rostro en donde finges ser otra persona y eso pues igual, te lo cobra la vida en algún momento. Y es que al final de cuentas, tu esencia misma va a brotar en algún momento. O sea, por más máscaras que te quieras poner, la esencia sale al final de cuentas, ¿no? En algún momento, ¿no? Y es por ello que tú tienes que fijar tus prioridades, porque si no, es como cuando yo hablo de marca personal. O sea, si tú no generas tu marca personal, alguien más la va a generar por ti. Igual, si tú no defines tus prioridades, alguien más las va a definir por ti, ¿no? Al final de cuentas. Y eh, es preciso, como tú lo dices, el aprender a decir que no. eh, y para ello tenemos que jugar con algo que está muy en boga, que de hace unos años para acá, y que tiene que ver con la asertividad, ¿no? Y de repente dices que tienes que ser asertivo y todo el mundo te dice, ay, que tienes que ser asertivo. Ay, cabrón, tú no eres, perdón, ay, es que tú no eres asertivo, o sea, o qué es ser asertivo, porque a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es ser asertivo, ¿no? Tienes que decir el no con firmeza y con elegancia, ¿no? Y dices, ah, caray, asertivo. ¿Y cómo soy asertivo? Y es cuando Raúl o David se echan toda una historia y se justifican con un rollazo tremendo para decir no. Es que ya fui asertivo porque me justifiqué y expliqué y traté de pintarlo bonito o como dice Fred, hacer eh, respuestas suaves cuando no son necesarias las respuestas suaves, ¿no? Entonces, dices, ah, caray, esta asertividad, ¿cómo la trabajo? Sí, pues la verdad es que ese es un reto todavía para mí, porque sí, yo me doy cuenta que muchas veces todavía me llevo a justificar de más, ¿no? Cuando es innecesario, pero yo creo que precisamente ahora sí que digo, yo lo voy a decir como si fuera una analogía y tú ya lo viviste, pero es como aventarse del paracaídas, ¿no? O sea,
por más, o sea, hasta qué punto realmente es cuando ya vas a tener la sensación, ¿no? Hasta qué punto vas a decir, ya me aventé del paracaídas, pues hasta que te lanzaste tal cual. Viviste miedos y todo antes, pero hasta que te lanzas, y aquí es lo que creo que simplemente es hacerlo, o sea, ya no hay más, o sea, creo que no hay más preámbulos precisamente, es tratar de simplemente, o no tratar, simplemente decir no cuando es no, decir sí que es cuando es sí, o a lo mejor una pequeña tal vez explicación, si se considera prudente, pero no toda una historia, ¿no? Detrás de esto, porque al final, hasta, aun cuando sea cierta, terminas perdiendo, o sea, muchas veces hasta la credibilidad, ¿no? Parece un pretexto. O sea, en vez de ayudar, termina pareciendo un pretexto, porque es bueno, pues ya, o sea, realmente no me tienes que dar tantas explicaciones, o sea, no quieres, si quieres, adelante, ¿no? Pero yo creo que simplemente hacerlo pues aguantar lo que implica, o sea, el sentir pena, el sentir culpa, el que hay personas que sí también te preguntan, bueno, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no esto? Y entonces aguantar, ahora es como dicen, aguantar vara, y aún esas preguntas, bueno, pues a lo mejor mantener esa asertividad, porque no quiero, ¿no? O sea, no tengo ganas hoy, y ya, las personas que se alejen por esas situaciones, yo creo que al final no son personas que realmente no, tienen un profundo cariño por la otra, ¿no? Por el otro individuo, y que aunque les duele, porque sí se sienten tú que no, a lo mejor no estamos tan acostumbrados, sobre todo nosotros, ¿no? Nuestra cultura, a un no por respuesta, pero aun cuando sintamos feo, pues tratar de poner o ser empáticos, ¿no? Bueno, pues esta persona igual no quiere hoy conversar, ¿no? Hoy se siente de malas, hoy pasa esto, pero es tratar de ir desde los dos lados, ¿no? Y sobre todo como en la parte del estoicismo, bueno, yo diré que no, y ya lo que piense la otra persona, y yo tiré la flecha, ¿no? Ya hacia dónde vaya, ya no me corresponde, o sea, ya, si lo entiende o no lo entiende, pues ya, por más que yo lo quiera decir con cariño, no lo voy a poder controlar. Y esto es un ejercicio de autoconfianza, ¿no? Si somos más complacientes, pues necesitamos trabajar en esa autoconfianza para decir no y no dudar. Pero obviamente nos va a costar, claro, porque somos personas complacientes. Una persona que no es tan complaciente es más tajante y te puede decir no más rápidamente, pero alguien que no es así, y es como dices tú, la misma cultura latina es complaciente. Nuestra misma historia ancestral, porque esto viene de nuestros ancestros, o sea, ya traemos una carga genética con esta forma de ser complaciente, afectivo, cuidar algunas formas, ¿no? Y inclusive regionalmente, pues no es lo mismo que acá que vivimos en Puebla que los que viven allá en el norte. A lo mejor los del norte les es un poquito más sencillo decir no, al final de cuentas, ¿no? Pero sí radica en que esta parte de la asertividad es simplemente dar tu punto de vista respetuosamente sin buscar que los demás lo aprueben, ¿no? Y eso es algo importante. Y eso es una comunicación auténtica que, que trasciende al final de cuentas. Es una comunicación auténtica donde hablas desde un lenguaje poderoso, que ya hemos dicho siempre que es un lenguaje poderoso, es hablar desde el yo, no decir es que nosotros, es que tú, es que, no, yo David, yo Raúl, siento, pienso, estoy pasando por esto. Eso es un lenguaje poderoso y te tienes que apropiar de él para ser asertivo, ¿no? Y eso no quiere decir que la otra persona va a compartir lo que tú piensas. ¿Puedes ser empático? Sí. Pues decir, entiendo perfectamente lo que me quieres decir y no comparto lo que tú me estás diciendo. Y eso es ser empático al final de Claro. cuentas, porque estás entendiendo a la otra persona, ¿no? Y algo importante es que yo soy muy asertivo y él es muy asertivo y yo no. No, esto no es un atributo de personalidades, es una competencia que se puede desarrollar. Como puedes desarrollar la escucha activa, como puedes desarrollar la comunicación asertiva, como puedes desarrollar una competencia de emprendimiento, una competencia disciplinar de una carrera. Esto también es una competencia que ponerlo en práctica la puedes llevar a cabo, ¿no? Como lo hemos dicho en otras Sí, ocasiones. sí, es algo que se practica, o sea, se va practicando. Y te digo, a lo mejor va a llegar, nunca va a llegar tal vez el momento en el que ya no sientas nada. Es como el temor, ¿no? O el miedo. O sea, que dices, bueno, es que no me,
me da miedo tomar riesgos. Pues no es normal, ¿no? Es natural tomar, o sea, que te dé miedo, qué bueno, que da miedo, Jimeno, imagínate, haríamos cualquier cosa sin pensar y correría nuestra vida a peligro a cada rato, ¿no? O sea, nuestras finanzas, todo, o sea, sí, es bueno, al final esa emoción es buena, canalizándola y a lo mejor incluso sirviéndola de impulso, pero entonces a lo mejor nunca se me va a quitar esa pena, esa cuestión, totalmente, pero sí la voy a poder reducir, o sea, de tal forma que cada vez me cueste menos y menos y menos. Y sí, de repente es chistoso porque, te digo, a mí por un lado a veces me cuesta como que de repente me justifico, ¿no? Pero hay muchas, o sea, en otras cuestiones, en otros contextos, de repente llego a ser muy claro, he aprendido a ser como muy abierto en mi forma de expresar. De repente a veces hay incomodidad, ¿no? De tanta apertura, tal vez, porque no se estaba acostumbrado. Y me viene a la mente, digo, me pasa mucho, por ahí Ana Mari me dice que soy medio, bueno, no soy Ana Mari, yo lo sé, que me llego a obsesionar luego con las cosas. Por ejemplo, ahorita una serie que empecé a ver que me recomendó un amigo, que se llama Lucifer, justamente, ya tiene tiempo, me llama la atención porque precisamente esa parte de que no sé si la has visto, pero tal cual es Lucifer que se viene a la Tierra y él siempre lo dice, o sea, dice, yo soy Lucifer, dice Lucifer Morning Star, ¿no? O estrella de la mañana, ¿no? Tal cual. Y yo soy esto y soy inmortal y hago esto y tal, o sea, te habla tal cual, ¿no? Y me da risa porque la que también es protagonista sospecha de él y lo investiga y todo, pero lo investiga de algo que él ya le dijo, o sea, desde un principio, desde que la conoció, le dijo quién era, qué hacía, cómo lo hacía, por qué actuaba de tal manera, y ella lo investiga, y es que, pero ¿por qué? Y él es como que hasta se saca de onda, pues ya te lo dije, ¿no? O sea, ¿por qué le buscas tres pies al gato cuando en realidad ya te lo comenté, ¿no? Entonces, digo, a mí me llama la atención esta parte porque a veces uno, a veces hasta como receptor, la asertividad puede sacar de onda, ¿no? O sea, el decir, bueno, me habló demasiado claro que tal vez hay algo oculto, ¿no? Y no, no necesariamente, puede ser la transparencia total. Y a veces, porque estamos expuestos a entornos agresivos, el decir no, eh, bien plantado en tus valores, bien plantado en un análisis, pues, escaneo rápido de la situación, no es nada más decir no por decir no, sino ya es con un análisis rápido que puedes ver esto es esencial para mí o no, te enfrentas a este tipo de cosas, lo toman a mal algunas personas, pero como tú dices, y como es claro, pues es la carga emocional que el otro le da. Tú ya tienes que empezar a soltar esas cargas emocionales que le dan las otras personas, sabiendo que eso va a reflejar algunas otras cosas. Y tú lo has dicho, Raúl, y yo también lo he dicho, hay una ley del espejo. Empiezo a dejar de ver cosas en mí, entonces me las empieza a reflejar la gente de afuera. Y cuando yo empiezo a vibrar o a de nuevo interiorizar y a generar una nueva corriente de pensamiento y de vivencia en mí, pues empiezo a alejar a esas personas o siento que esas personas se alejan y empiezo a generar nuevas personas en mi entorno que están pensando, vibrando y sintiendo más o menos en el mismo, en la misma situación, ¿no? Y pasa de que, y esto es algo bien claro y lo pongo como ejemplo, pasa de que te juntabas con un chorro de amigos que eran súper parranderos y de repente ahora tu grupo de amigos es súper fitness. Y caray, ¿cómo pasé de amigos de pura parranda a amigos que ahora somos súper fitness? Y es precisamente porque cambiaste la forma de pensar, de sentir y de actuar y buscaste una trascendencia para algo importante para ti y de repente pues te empezaron a cortar esos cuates que tenías para la parranda y te empezaste a juntar con amigos que te impulsan a, vamos a correr, vamos a hacer ejercicio, vamos a esto, ¿no? Entonces, date cuenta cómo esto también funciona en consonancia a la manera en que actúas contigo. Así es. Sí, 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 exactamente, o sea, tal cual, digo, lo he visto muchas veces conmigo, con mi entorno, las personas que de repente digo, oye, pues ya antes se llevaba tal, no sé, Ana Mari con esta persona cuando vivía esto, ahora ya no lo vive y ahora ya tampoco está esta persona, o yo, ¿no? O sea, obviamente primero que nadie lo hablo desde mi perspectiva, pero pero sí, definitivamente. Y hay cosas que, por ejemplo, ¿no? Igual
está este concepto también de Carl Jung, ¿no? De la sombra, que lo relaciona ahorita con el esencialismo, porque hay parte de nuestra esencia que pues igual no nos gusta del todo, necesariamente, o sea, no necesariamente nos gusta del todo, y que muchas veces, o sea, a mí me ha pasado precisamente que la he negado, y precisamente entre esas situaciones difíciles que he vivido, pues tiene que ver con esa negación. Pero también, ¿no? Ya en mis últimos, o sea, en estos últimos tiempos, me volvió a ocurrir, ¿no? Como que de repente quería quitar muchas cosas de mi vida, pero había cosas que realmente forman parte como de esa sombra que yo a veces todavía me cuesta aceptar un poco, y que entonces en la primera oportunidad se detonaba y entonces la veía otra vez reflejado. Y entonces justo eso me pasó esta semana que dije, habrá cosas que a lo mejor no son lo que más me encanta, pero también me ayuda. O sea, al final me ayuda. Lo único es que tengo un juicio hacia ello, pero no es lo que más me encanta, pero ¿por qué negarlo, no? Si lo acepto, pues hago una integración, y al hacer la integración, resulta que ya no siento culpa y, y puedo desenvolverme mejor. Te digo, aunque yo ya lo había experimentado y ves que te he enseñado hasta el Joker y toda esta cuestión, bueno, pero últimamente me volvió a ocurrir, y es justamente cuando yo me empecé a ver esto de que no, es que no me toman en cuenta, no sé qué, y dije, no, pues es que yo no me estoy tomando en cuenta o estoy negando esta parte de mí, y en algún momento sale, ¿no? Alguien más me la refleja y me detona, ¿no? Y es como, me lo dijo un amigo, ¿no? Hace una semana, precisamente. Si es que, o sea, te vas a los extremos, de repente, como ocultas tanto esto que no quieres, cuando llega un punto que te detona, pues, o sea, te vas al extremo. Y entonces, el chiste es como que tratar de aceptar las dos cosas para que no llegues a los polos, ¿no? Porque precisamente ahí es donde se corre el riesgo de tener, pues, colapsos. Y esto me viene a la mente porque mi esposa también se dedica a esto. Me dice, si te enoja, es que hay algo. Revísate tú antes de señalar a los demás. O sea, si hay algo que te enoja, te molesta, te irrita, hay algo ahí dentro de ti que es tu responsabilidad revisar qué es lo que te está ocurriendo, si es esa sombra, si hay algo emocionalmente, en fin, es tu responsabilidad revisarlo. La otra persona no te hizo nada, ¿no? Al final de cuentas, simplemente tú requieres revisar qué es lo que pasa, ¿no? Y a esto voy a la parte de que ya hemos tocado, que muchas veces también buscamos la gratificación inmediata, que ya la hemos tocado en otras veces, y en realidad, pues esa gratificación instantánea nos fortalece nuestra personalidad caprichosa, que esa es la que estás hablando, Raúl, ¿no? De repente nos sale esa personalidad caprichosa porque somos seres humanos y está ahí en nosotros, es parte de nuestra esencia, y entonces simplemente es eso, ¿no? O sea, lo que dice Jocko Wilkins, ¿no? Discipline equals freedom, ¿no? Al final de cuentas, la disciplina es lo que nos va a dar esa libertad y nos va a permitir vivir en esta parte del esencialismo, ¿no? Como tal, ¿no? Y como siempre, pues esta parte del tiempo nos come y ya estamos a punto de terminar. Y antes de que concluyas con el tema, Raúl, pues quería yo felicitar al Tecnológico de Monterrey porque en el QS Ranking, pues llegamos a ser el número 26 a nivel mundial en los aspectos de empleabilidad y el número 1 en Latinoamérica, ¿no? Escalamos ahí 14 lugares en el Graduate Employee Ranking 2022, chéquenlo ahí en el QS Ranking. La verdad, estamos muy contentos todos los que estamos en la comunidad tech de esta información que nos da este organismo. Seguimos trabajando en ello. La otra cuestión también felicitar a la Escuela de Ingeniería, que tuvimos nuestro evento de ciudades inteligentes resilientes con colaboración de la Escuela de Negocios, de Humanidades, de Arquitectura, de Ciencias Sociales, que estuvieron también ahí presentes y que nos fue muy bien. Entonces, realmente también felicitarlos. Y bueno, pues avisar que viene una sesión informativa el sábado 9 de octubre a las 11 de la mañana. Los esperamos. Cualquier informe, chequen la página del TEC de Monterrey Campus Puebla. Y bueno, pues esos son los anuncios que yo quería darles
acerca de lo que viene o de lo que hay del TEC de Monterrey Campus Puebla. Y Raúl, pues te dejo cerrar esta parte del tema y cualquier otra cosa que quieras mencionar. Sí, no, pues felicidades en este caso pues al TEC por estos esfuerzos. La verdad es que entre más pasa el tiempo, y no es por palero, pero más admiro al TEC, al personal que está involucrado, a nuestra comunidad. Sinceramente, se nota, ¿no? Estos simplemente son resultados de esfuerzos previos, de invertir, de capacitar, de tomar riesgos precisamente. Y entonces es toda una identidad que se ha formado, una identidad corporativa, institucional, ¿no? Y que cada vez la veo más evidente también en nuestros alumnos. Entre más van llegando nuevas y nuevas generaciones, veo cómo justamente esa visión que hace tiempo surgió de cómo se quería hacer este proceso de atracción de talento, qué tipo de perfil se buscaba, todo este tipo de cuestiones, verdaderamente pues está teniendo estos frutos, ¿no? Entonces te digo, nada más es simplemente consecuencia de, ¿no? No hay más. Y bueno, en cuanto a cerrarlo, precisamente, pues podría cerrarlo justamente con lo que acabas de mencionar del TEC, ¿no? El TEC es una institución enorme, pero ha buscado trabajar en el esencialismo, ¿no? Aún con el tamaño que tiene. Le ha buscado reducir, por ejemplo, ¿no? En temas monetarios, aspectos que no necesariamente eran una inversión, no solamente económica, sino en cuanto al impacto para la visión que se tiene en el TEC. Y se ha decidido apostar e invertirle a lo que verdaderamente contribuye, ¿no? A eso, y se generan áreas específicas que busquen fortalecer esta visión, se busca invertir y no solamente invertir, incentivar a las personas que materializan esto. Entonces, realmente, por ejemplo, en el TEC se ha visto mucho y se vuelve, eso permea en el entorno y por eso es que llegamos hasta hablar de ese tipo de cuestiones y surgió de repente, no lo teníamos realmente contemplado, pero verdaderamente, ¿a qué voy? ¿No? ¿Cuál sería la conclusión de este punto? Pues justamente que el esencialismo, por más que parezca reducir, lo que va a ayudar esta reducción es a potenciar lo que verdaderamente eres y lo que verdaderamente vales y lo que verdaderamente quieres cosechar en algún momento. Entonces hay que apostarle realmente a lo que nosotros estamos convencidos, a lo que nos mueve. Todos, si le rascamos, tenemos algún fuego interno, ¿no? Que nos mueve para poder entregarnos en esta vida. Y simplemente no se trata de restar, sino al contrario, ¿no? Al restar vamos a multiplicar los resultados y vamos a multiplicar, pues, te digo, nuestro valor como personas, no porque no valgamos más o menos, pero al final el impacto que va a tener nuestras acciones. Excelente cierre. Y con esto terminamos nuestro programa, no sin antes felicitar a toda la comunidad porque esta semana ya se reintegraron a clases presenciales, alumnos de preparatoria profesional, ya está con vida el campus, estamos muy contentos cuando vamos allá de verlos alegres, felices, plenos. Hay que seguirnos cuidando para que eso perdure durante mucho tiempo más. Un saludo a todos y nos vemos el próximo viernes en Conciencia Tech. Gracias. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.